Nunca olvidaré la noche en que todo comenzó. Era una de esas noches oscuras y silenciosas en las que solo se escucha el susurro del viento. La única luz provenía de mi pantalla, iluminando mi habitación. Era un día cualquiera. Había estado jugando Clash Royale durante horas, un ritual que había mantenido casi a diario desde que el juego salió. De repente, un nuevo desafío apareció en mi pantalla. El torneo de la noche. Era algo inusual y, aunque ya había visto desafíos similares, algo en ese título me inquietó. Al hacer clic, me encontré en una arena distinta a las que estaba acostumbrado. El terreno estaba cubierto por una neblina densa y gris, y las torres eran estructuras oscuras, con una apariencia casi serpentina. Las almas de jugadores caídos parecían estar atrapadas en la torre, gritando en silencio. La atmósfera era pesada, casi opresiva. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la curiosidad y el deseo de ganar me empujaron a seguir adelante. Los primeros partidos fueron normales, aunque sentí que mis oponentes eran extrañamente débiles, como si estuvieran atados a una especie de maldición. Gané uno tras otro, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Sin embargo, a medida que los partidos avanzaban, me di cuenta de algo extraño. Cada vez que derrotaba a un oponente, escuchaba un susurro en el fondo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero se hizo más fuerte y claro. No estás solo, no le di importancia y seguí jugando. Fue durante la sexta ronda cuando conocí a mi oponente más extraño. Su nombre era simplemente el Morador, y su nivel era significativamente más alto que el de cualquiera que había enfrentado. La pantalla se oscureció brevemente antes de que el combate comenzara. La arena se llenó de sombras al igual que el sonido de risas distorsionadas llenó mi habitación. Tuve un mal presentimiento, pero no me detuve. El combate fue difícil. Las cartas que Android me daba parecían estar en mi contra. Cada vez que lanzaba un hechizo, veía cómo regresaba en mi contra. Mi oponente tenía control total, y una mezcla de nerviosismo y desesperación comenzó a apoderarse de mí. «Dame tu poder», escuché susurrar. La risa se intensificó, resonando en mi mente. Sentí como el juego estaba tomando un giro oscuro. Cuando la derrota fue inminente, me apreté los ojos, dejando caer mi teléfono. Luché contra la sensación de pérdida y, al abrirlos nuevamente, la pantalla tenía un brillo intenso. De repente, mi entorno cambió. Ya no estaba en mi habitación. Estaba rodeado por un vacío negro, y desde ese abismo, vi la silueta del Morador, que se acercaba lentamente. Sus ojos eran dos luces rojas en esa sombra eterna. «¿Me has llamado, jugador?», dijo, y su voz era como el crujir de madera podrida. «Ahora pagas el precio». Justo en ese momento, sentí un tirón en mi pecho. Era una sensación de vacío y dolor, como si mi energía vital estuviera siendo absorbida por esa entidad. Sin tener idea de cómo, grité y apagué el teléfono. Desperté en mi cama, con el corazón latiéndome en la garganta. Miré la hora. Eran las 3 a.m. mirando a mi alrededor, pensé que todo había sido un mal sueño, pero las luces de mi teléfono seguían brillando. Cuando lo encendí, la aplicación de Clash Royale se había abierto automáticamente, y tenía una notificación. «Has perdido una partida». Miré con más atención y en la lista de mis batallas recientes, vi algo que me heló la sangre. «Rival. El Morador». «¿Sufriste una derrota desesperado?». Cerré la aplicación, pero la sombra de la torre seguía proyectándose sobre mí, recordándome la risa en mis oídos. No podía escapar de eso.
Cada noche, me encontraba despierto a las mismas horas, enfrentando a oponentes extraños en ese torneo oscuro. Comencé a jugar con más ansiedad. Por cada victoria, la risa regresaba, y cada derrota me dejaba agotado, sintiendo los efectos del horror. La línea entre la realidad y el juego se volvió borrosa. Un día, mientras jugaba, decidí revisar foros en línea en busca de respuestas, y encontré algo inquietante. Varios jugadores habían reportado lo mismo. En el nombre del morador, se decía que robaba la esencia de los jugadores, atrapándolos en un ciclo de tormento. Supe que no era el único. Traté de alejarme del juego, pero la atracción era innegable. Comencé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Mi teléfono empezó a vibrar de noche, aunque no recibía mensajes. Escuchaba murmullos en mi habitación. Mis amigos que jugaban se volvieron distantes. Muchos renunciaron al juego en poco tiempo. En una de esas noches oscuras, mientras estaba sentado en mi cama, recibí una notificación aterradora. El morador te ha retado. Esta vez, era diferente. La manera en que la pantalla se iluminó era como si me estuviera llamando, un hechizo irresistible. Temiendo lo que seguiría, acepté el desafío. En un instante, los colores se desvanecieron y sentí la presencia del morador en cada rincón de mi habitación. La mente me gritaba que huyera, pero no podía. Los gritos y la risa distorsionada se intensificaron, y su voz resonó. Es hora de que juegues por tu alma. A medida que jugábamos, la tensión aumentaba. Cada golpe que le daba a la torre, sentía que un fragmento de mi esencia se desprendía de mí. Gané la partida, pero el alivio fue efímero. No había liberación. Solo un profundo vacío que se apoderó de mí. La pantalla se oscureció y, antes de que pudiera reaccionar, la imagen del morador apareció, sonriendo. Ahora estamos conectados. En los días siguientes, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Mis amigos me miraban con miedo. Estaban inquietos por la forma en que hablaba, los susurros se volvían más audibles. Cada vez que cerraba los ojos, veía la oscuridad envolviéndome, sentía las sombras atrapándome. Comencé a ver a el morador en cada esquina. Sus ojos rojos siguen acechándome, y las risas se vuelven más fuertes. Así es como me encuentro sentado aquí, escribiendo esta historia, convencido de que alguien tiene que saber la verdad. Si alguna vez te encuentras jugando un desafío que se siente extraño, que te da escalofríos y te susurra al oído, no juegues. Apaga tu teléfono. No te atrevas a aceptar. Porque si lo haces, podrías terminar conectado para siempre con el morador, sufriendo su juego en la oscuridad de la eternidad. Y no hay vuelta atrás. Una semana después de mi encuentro con el morador, mi vida se volvió un ciclo de pesadillas y desesperación. Mis amigos comenzaron a desaparecer uno por uno, como si la sombra del morador los estuviera acechando en la oscuridad. Al principio, pensé que era solo mi mente atormentada jugando trucos. Pero cuando David, el más cercano de todos, dejó de responder mis mensajes, supe que algo estaba muy mal. Esa noche, el silencio era abrumador. No podía evitar mirar mi teléfono, la notificación del morador seguía apareciendo en la pantalla, invitándome a jugar. Pero esta vez, no se trataba solo de un juego. El pánico se apoderó de mí. Miré por la ventana, como si esperara ver a uno de mis amigos, pero solo vi la oscuridad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No podía ignorar la corazonada que tenía. 6 de mis amigos habían jugado conmigo, y ahora solo quedaba uno, Marco. Él siempre fue escéptico respecto a las historias de terror y videojuegos,
pero sabía que se había enfrentado al morador también. Recordé cómo sus ojos se veían perturbados las últimas veces que hablamos. El miedo albergaba en mi mente, así que decidí ir a su casa. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Lo llamé, pero solo el eco de mi voz respondió. Decidí entrar, mi corazón latiendo fuertemente. La casa estaba vacía, crispada por un silencio extraño. Sin embargo, algo en el aire me decía que no estaba solo. La luz de la computadora parpadeaba en el cuarto de Marco, y me acerqué con cautela. Lo que vi me provocó náuseas. La pantalla mostraba una batalla en Clash Royale, pero no había ningún jugador al otro lado. Solo un mensaje en la pantalla. Marco ha sido eliminado. La habitación estaba desordenada, y en la esquina, encontré un teléfono tirado, el de Marco. Una nueva notificación vibró en la pantalla. El morador ha tomado a otro. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ella no solo se estaba llevando a mis amigos, estaba jugando con sus vidas. Yo debía hacer algo. Rápidamente, regresé a mi casa y busqué información sobre el morador en internet. Encontré un foro oscuro donde otros hablaban de él. A medida que leía, la realidad se tornaba más escalofriante. Muchos afirmaban que era un espíritu que se alimentaba del sufrimiento de las almas perdidas en el juego. Pero había un ritual que, según decían, podría ayudar a encerrarlo nuevamente en su mundo. Con el conocimiento a cuestas, decidí actuar. Preparé todo lo que necesitaba. Velas, fotografías de mis amigos y un collar de protección que había encontrado en una tienda de antigüedades. Las instrucciones eran claras, y la oportunidad era ahora. En una noche de luna nueva, cuando la oscuridad reinaba, realicé el ritual en un parque apartado. Mientras encendía las velas, recé para que mis amigos pudieran liberarse de la influencia del morador. Pero en lugar de paz, escuché risas distorsionadas a mi alrededor. Las sombras comenzaron a cobrar vida, y sentí una presencia acercarse. ¿Con qué derecho interrumpes mi juego? Resonó la voz en el aire, y en ese instante, todo se tornó en caos. Las velas comenzaron a apagarse una por una. El aire se volvió helado, y la risa se convirtió en gritos de agonía. De repente, frente a mí, aparecieron las figuras de mis amigos, pero estaban pálidos, como si prosperaran en la muerte. «Lo lograste», dijeron al unísono. «Ahora pertenece al morador». Descontrolado, traté de huir, pero algo me detuvo. Un fuerte tirón en mi collar y caí al suelo, sintiendo como la oscuridad me envolvía de nuevo. Fue entonces cuando me percaté de que la sombra no solo buscaba a los vivos, buscaba lo que había quedado de mí. Mi corazón se detuvo al comprenderlo. El morador quería más que solo jugar. Su objetivo era hacerme su nuevo anfitrión, y yo había traído a mis amigos para que fueran su próximo banquete. La última imagen que recuerdo es de sus ojos, esos ojos rojos y brillantes llenos de malicia. Ellos también estaban condenados, y ahora nosotros compartíamos su destino. Convertidos en piezas del juego del morador, haciéndonos parte de su colección macabra. El aire se tornó denso mientras el morador se alimentaba de nuestro miedo. Empezó a susurrar en nuestros oídos, revelándonos la terrible verdad. Para liberarse, debíamos entregar a un alma inocente. Miré a mis amigos. El horror se reflejaba en sus rostros, cuando comprendieron lo que eso significaba. La desesperación se adueñó de nosotros, hasta el punto de que, en un momento de locura, el grupo decidió sacrificar al más débil, Javier. Con un grito ahogado, lo arrastraron hacia la sombra.
Mis manos temblaban de miedo y asco, mientras el morador se alimentaba de la energía vital de Javier, haciendo que su risa se transformara en un llanto desgarrador. Sentí como la tristeza y el terror se apoderaban de mí al ver cómo su cuerpo se convulsionaba, su rostro desdibujándose en un horror inimaginable. Cada golpe que daba el morador resonaba como un eco, y con cada golpe, parte de mi humanidad se desvanecía. La oscuridad a nuestro alrededor se hacía más intensa, y mientras Javier caía en el suelo, su vida se apagaba, sentí una mezcla de alivio y culpa. Pero el morador no estaba satisfecho. Uno no es suficiente, resonó su voz, y una risa disonante llenó el aire. A medida que su energía goteaba como un torrente, mis amigos comenzaron a gritar, cada uno arrinconado por la desesperación, sintiendo el aliento frío del morador acercarse. No pasó mucho tiempo antes de que, en un frenesí de horror, el morador decidiera que yo debía pagar el precio para recuperar mi vida. Uno a uno, mis amigos fueron arrastrados a la oscuridad. Cada sacrificio se acompañaba de gritos desgarradores, sus rostros distorsionados en agonía mientras el morador los torturaba. Los gritos resonaban en mis oídos, mezclándose con la risa del morador, un sonido que se adhería a mi piel como una segunda sombra. Vi a Paula ser levantada por las sombras, atrapada como una mariposa en una telaraña. ¿Te gustaría verla sufrir un poco más?, murmuró el morador. No tuve la fuerza para arremeter en su defensa. Las sombras comenzaron a desgarrar la ropa de Paula, haciendo que su piel se rasgara lentamente como papel, exponiendo la carne y el dolor que suplicaba en silencio mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Martín, el próximo en la lista, no pudo soportar la visión. Su grito se ofreció en sacrificio final al morador, y debo admitir que su muerte fue incluso más brutal. Las sombras tomaron forma antes de desmembrarlo, sus miembros desgarrándose uno por uno mientras yo observaba, paralizado completamente, mientras su sangre salpicaba como un cuadro macabro en el suelo. Con cada sacrificio, la oscuridad que me rodeaba parecía alimentarse, y su risa resonaba cada vez más fuerte, convirtiéndose en una cacofonía de tortura y locura. Pronto, solo quedé yo. Solo frente al morador. ¿Listo para unirte a ellos? Su voz raspaba en mi mente como un cuchillo afilado. Sin poder hacer nada, sentí como su sombra se cernía sobre mí. Desesperadamente traté de huir, pero las sombras se aferraban a mí, mi corazón latía con fuerza, y con cada latido, el morador se reía, disfrutando del caos que había sembrado. «Serás mi nuevo jugador», murmuró mientras la oscuridad devoraba cada rincón de mí. Y cuando mi vida fue extinguida, la última imagen que vi fue la de mis amigos, sus rostros ahora se retorcían en muecas de desesperación y dolor, atrapados para siempre en su juego. Ahora, cada vez que alguien juega a esa maldita partida en medio de la noche, los ecos de sus gritos retumban en mis oídos. Somos parte del juego del morador, buscamos almas para alimentar su sed insaciable. Sombras de la desesperación se arrastran en el silencio. Y si tu corazón se siente lo suficientemente audaz, recuerda. El siguiente golpe de advertencia puede ser el último, porque este juego no tiene un final feliz. La existencia en esa oscuridad eterna es un castigo condenatorio para los que, como nosotros, respondieron a la llamada del horror.